En el corazón de una España rural, donde las carreteras serpentean entre montañas y campos, había una autopista que muchos camioneros evitaban por la noche. Esta carretera, conocida como Ruta del Lamento, era un camino estrecho y sinuoso, rodeado de altos y densos árboles que parecían susurrar secretos antiguos. Las sombras proyectadas por las copas de los árboles creaban un ambiente inquietante, especialmente cuando la luz del día se desvanecía y la oscuridad se apoderaba del paisaje. Era un lugar de belleza salvaje, pero también de misterio y temor. Los conductores que conocían la región hablaban de la Ruta del Lamento con una mezcla de respeto y recelo. Las leyendas que circulaban entre ellos eran sombrías, llenas de historias de desapariciones inexplicables y encuentros sobrenaturales. Rumores decían que, a lo largo de esta carretera, muchos camioneros habían sentido una presencia extraña, como si estuvieran siendo seguidos por algo invisible pero palpable. La carretera tenía fama de estar maldita, un lugar donde el tiempo y el espacio parecían distorsionarse y donde la línea entre la vida y la muerte se volvía tenue. Una de estas historias, contada en voz baja en paradas de camiones y estaciones de servicio, hablaba de un camionero que, cierto día, decidió compartir su experiencia aterradora. Era un hombre robusto, con arrugas, que contaban historias de largas noches en la carretera y una voz grave que cautivaba la atención de todos a su alrededor. Mientras los otros conductores se reunían alrededor de mesas de madera desgastada, tomando café y compartiendo relatos sobre sus viajes, el camionero comenzó a hablar sobre una noche fatídica en la que enfrentó el terror en la Ruta del Lamento. Describió con vívidos detalles cómo la noche parecía más oscura de lo habitual, como si una densa niebla se hubiera instalado repentinamente. El sonido del viento aullante y el susurro de las hojas daban la impresión de que la propia naturaleza estaba en alerta a medida que proseguía con su narrativa. Los rostros de los oyentes se volvían cada vez más serios y la tensión en el aire era palpable. El camionero hablaba sobre el misterioso camión que había aparecido en la carretera, un vehículo antiguo que parecía haber salido de una pesadilla. Sus palabras reverberaban entre los presentes, haciendo que muchos recordaran sus propios miedos e inseguridades. Así, la historia del camionero se convertía en más que un simple relato. Era una advertencia sobre los peligros que acechaban en la oscuridad de la carretera. Aquella noche, marcada por el coraje y el terror, unió a los conductores en un lazo invisible, donde la camaradería y el miedo se entrelazaban, creando una atmósfera de unión ante lo desconocido. Y así, la leyenda de la Ruta del Lamento continuó creciendo, alimentada por cada nuevo encuentro y cada nueva historia, convirtiéndose en una parte indeleble de la cultura de los camioneros que recorrían aquellas carreteras aisladas. Carlos, un camionero experimentado, estaba conduciendo su carga de frutas frescas hacia un mercado en la ciudad cercana. Había recorrido esas carreteras durante años, conociendo cada curva y cada elevación como la palma de su mano. La vida en la carretera le había enseñado muchas lecciones y se enorgullecía de ser uno de los mejores en su oficio. Sin embargo, aquella noche específica algo parecía diferente. Era una noche clara, con estrellas brillando intensamente en el cielo, pero la carretera parecía más solitaria de lo normal. El silencio que envolvía la Ruta del Lamento era ensordecedor, y Carlos no pudo evitar sentir una leve inquietud. Mientras conducía, recordó las advertencias que había oído a lo largo de los años. Historias contadas en tono de susurro en paradas de camiones, casi como si fueran secretos sagrados. Estas narrativas hablaban de un camión misterioso que, siempre que el reloj marcaba la medianoche, aparecía en la carretera siguiendo a los camioneros que pasaban por allí. Se decía que este camión, con su pintura desgastada y faros opacos, tenía el poder de hipnotizar a sus objetivos, haciéndolos sentir una mezcla de curiosidad y terror. Aquellos que se atrevían a mirar hacia atrás, hacia el vehículo espectral, a menudo informaban de experiencias perturbadoras, como si fueran arrastrados hacia una realidad paralela antes de que el camión desapareciera sin dejar rastro.
Carlos se rió de la idea, considerándola solo como una de esas historias exageradas que los conductores contaban para asustar a los novatos y alimentar sus propias ansiedades. Siempre había sido un hombre racional, guiado por la lógica y la experiencia, y no se dejaba llevar por supersticiones. Sin embargo, a medida que la medianoche se acercaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una mano invisible lo estuviera observando. La carretera estaba desierta y la única compañía era el sonido del motor ronco bajo el capó y el faro que iluminaba el camino frente a él, proyectando sombras largas y distorsionadas en los márgenes de la carretera. La sensación de soledad se intensificó y comenzó a preguntarse si realmente debería haber desestimado las viejas historias. Las leyendas siempre han tenido una forma de infiltrarse en la mente de los hombres, y, mientras conducía, su corazón comenzó a acelerarse. Miró el panel del camión, observando el reloj que marcaba las 11:55. Una parte de él quería acelerar y dejar esa carretera atrás, pero otro impulso, una curiosidad inexplicable, lo hizo dudar. ¿Qué podría suceder si realmente viera el camión? ¿Qué pasaría si la leyenda se convirtiera en realidad? Con estos pensamientos conflictivos en su mente, Carlos sintió que la noche estaba a punto de volverse memorable. De una manera u otra, la carretera ante él se extendía como un túnel oscuro y estaba a punto de entrar en un mundo donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural podría desvanecerse. Respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado, pero la expectativa de lo desconocido flotaba en el aire como un presagio de que algo estaba a punto de suceder. A las 0. Cuando el reloj del panel del camión sonó con un eco metálico, Carlos avistó un farol distante cortando la oscuridad de la noche. Un camión antiguo, con una pintura desgastada que parecía haber sido olvidada por el tiempo, apareció de repente frente a él. El corazón de Carlos se aceleró, latiendo con fuerza contra su pecho. Intentó ignorar la visión, acelerando y manteniendo el enfoque en la carretera frente a él. Pero dentro de él, una ola de adrenalina comenzó a extenderse. El camión misterioso parecía decidido a seguirlo, como una sombra persistente que no se dejaba avalar. No importaba cuán rápido condujera, el vehículo fantasma siempre estaba a pocos metros detrás, casi como si estuviera pegado a su parabrisas. Desafiando las leyes de la física y de la lógica, Carlos comenzó a sentir un miedo creciente, un frío en la espalda que se extendía por su cuerpo. Miró rápidamente por el retrovisor tratando de entender lo que estaba sucediendo. El camión que lo seguía no tenía matrícula, y la figura del conductor era indistinta, envuelta en sombras que parecían absorber la luz a su alrededor. La visión era tan perturbadora que se sintió compelido a desviar la mirada, pero la curiosidad y el miedo lo llevaron a mirar de nuevo. El conductor parecía una silueta, una presencia espectral que emanaba un aura de desesperación y soledad. Las historias que había oído sobre esa carretera comenzaron a resonar en su mente. Aquellas narrativas sobre un viejo camionero que había muerto en esa carretera, incapaz de completar su última entrega, ahora cobraban vida ante él. Decían que el espíritu del hombre vagaba por allí, buscando ayuda, tratando de convencer a otros conductores para que terminaran lo que él no pudo. La idea de que estaba siendo seguido por un alma perdida, un camionero que no había encontrado descanso, causó un nudo en su estómago. Intentó concentrarse en la carretera, pero la presencia del camión detrás de él era innegable. El miedo comenzó a transformarse en pánico. ¿Qué sucedería si no podía escapar? ¿Qué quería de él ese espíritu? Carlos se dio cuenta de que la ruta del lamento no era solo una carretera, sino un portal a algo mucho más profundo y aterrador. La sensación de estar siendo observado lo envolvió por completo. Sentía que cada movimiento suyo era analizado y la presión de la situación se volvía insoportable. Desesperado por liberarse de esa situación, Carlos decidió aumentar la velocidad aún más, pero el camión seguía ahí como una sombra decidida, desafiando cada intento de escape. Pensó en hacer una curva pronunciada que conocía, pero eso solo aumentó su ansiedad.
El faro del camión fantasma iluminaba la carretera con una luz espectral, creando una atmósfera surrealista. Se preguntaba si, al final, el viejo camionero realmente estaba pidiendo ayuda, o si su presencia era una advertencia para aquellos que se atrevían a transitar por esa carretera maldita. Los pensamientos se atropellaban en su mente, y comenzó a sentir que la carretera era una trampa, un laberinto del cual no podría escapar. Carlos se dio cuenta de que cada segundo que pasaba era una batalla entre la razón y el miedo. Y, mientras las sombras de la noche envolvían su camión, se vio en el centro de una historia que nunca imaginó vivir. Desesperado, Carlos decidió cambiar de dirección. Con el corazón latiendo acelerado y la adrenalina corriendo por sus venas, tomó una salida no planificada, esperando despistar al camión que lo perseguía. La decisión fue impulsiva, pero sentía que no tenía otra opción. Sin embargo, para su horror, el vehículo fantasma continuó siguiéndolo, como una sombra que no se alejaba. En cada curva y cada retorcida de la carretera, Carlos sentía que el camión siempre estaba allí pegado a él, desafiando la lógica y la razón. Era como si una fuerza sobrenatural estuviera decidida a no dejarlo escapar. Recordó una curva pronunciada que conducía a un mirador, un lugar que muchos conductores utilizaban para descansar y disfrutar de la vista. Con un destello de esperanza, decidió arriesgarse. Si lograba llegar al mirador, tal vez pudiera encontrar una manera de escapar de esa presencia inquietante. Con la mente acelerada, tomó la curva rápidamente, esperando que la maniobra lo alejara del camión. Cuando hizo la curva, el camión desapareció abruptamente de su vista, por un breve momento. Carlos respiró hondo, convencido de que había logrado liberarse de esa aterradora persecución. Sin embargo, al llegar al mirador, una sensación de alivio se transformó rápidamente en terror absoluto. El camión estaba parado frente a él, como si lo estuviera esperando, como si hubiera anticipado cada uno de sus movimientos. El vehículo parecía aún más amenazador bajo la luz de la luna, proyectando una sombra larga y distorsionada que se extendía hacia Carlos. Su corazón volvió a dispararse y una ola de pánico lo envolvió. Intentaba racionalizar, pero la visión del camión lo paralizaba, como si estuviera ante una fuerza que desafiaba su comprensión. El conductor, una figura grisácea y de apariencia cansada, bajó del vehículo lentamente, cada paso resonando. En el silencio de la noche, Carlos quedó inmóvil, paralizado por el miedo, incapaz de reaccionar. El viejo camionero se acercó, sus ojos profundos y tristes parecían cargar con el peso de una eternidad de soledad y desesperación. La atmósfera era densa, y el aire parecía vibrar con una energía extraña, como si al mismo tiempo se hubiera detenido. Cuando el viejo camionero finalmente habló, su voz era débil, pero portaba una urgencia que rompió el silencio de la noche. La carga. No pude llevarla. Por favor, ayúdame a terminar el viaje. Las palabras del hombre resonaron en la mente de Carlos, resonando con la gravedad de un pedido desesperado. Sintió una mezcla de compasión y miedo. La mirada del viejo era penetrante, como si estuviera implorando ayuda, pero al mismo tiempo había una sombra de tristeza que parecía arrastrarlo hacia un abismo sin fin. Carlos luchó por encontrar su voz, pero las palabras parecían escapársele. ¿Qué podía hacer? ¿Qué significaba ayudar a un espíritu perdido que había fallecido? En la carretera, se encontraba ante una elección: ignorar el pedido e intentar escapar, o enfrentarse a lo desconocido y la posibilidad de involucrarse en algo mucho mayor y más aterrador de lo que jamás había imaginado. El viejo camionero esperaba una respuesta, y la tensión en la atmósfera aumentaba, como si el destino de ambos estuviera entrelazado de una manera que Carlos aún no comprendía. Carlos, sintiendo una mezcla de compasión y miedo, dudó. Nunca había creído en fantasmas o en lo sobrenatural. Siempre había sido un hombre práctico, guiado por su experiencia en la carretera y por las verdades concretas de la vida. Sin embargo, la tristeza en los ojos de aquel hombre era palpable, y la profundidad de su sufrimiento parecía trascender la comprensión humana.
El viejo camionero emanaba un aura de desesperación que tocaba algo dentro de Carlos, una parte de él que anhelaba conexión y comprensión. Incluso en medio de un escenario tan surrealista, el viejo continuó, su voz temblorosa y entrecortada, como si cada palabra fuera una carga pesada que llevaba mucho tiempo. Solo necesito que alguien complete mi camino. La carga está perdida. Pero mi destino aún necesita ser cumplido. Estas palabras resonaron con una gravedad que hizo que el corazón de Carlos se disparara. ¿Qué significaba completar el camino de un hombre ya fallecido? Se sintió dividido entre el impulso de huir de esa situación y el llamado casi irresistible de ayudar a ese espíritu atormentado. La visión del camión al fondo, con sus faros apagados y la sombra del viejo camionero frente a él, parecía simbolizar un viaje inacabado, una entrega que no podía ser ignorada. Carlos miró a su alrededor, como si esperara que la respuesta estuviera escondida entre los árboles o en las estrellas brillando arriba. Podía sentir el peso de la mirada del viejo sobre él, como si estuviera esperando ansiosamente una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Pero cómo puedo ayudar? Carlos finalmente logró preguntar, su voz baja y titubeante, rompiendo el silencio que flotaba entre ellos. ¿Qué necesitas que haga? La pregunta parecía resonar en la oscuridad y se dio cuenta de que, a pesar de su miedo, había una chispa de valentía dentro de él, una voluntad de enfrentar lo desconocido y tal vez incluso redimir el pasado del viejo camionero. El viejo camionero inclinó la cabeza, su expresión cambiando levemente, como si una chispa de esperanza se encendiera en su mirada cansada. La carga que transportaba no eran solo mercancías, era algo mucho más valioso. No logré entregarla porque, en verdad, no sabía que mi tiempo se estaba agotando. Ahora, estoy atrapado entre este mundo y el otro, esperando que alguien complete lo que no pude. La voz del hombre temblaba y Carlos podía sentir la urgencia en sus palabras, como si la verdad que compartía fuera una llave para liberarlo de un tormento eterno. Carlos sintió un nudo en la garganta, la realidad de lo que estaba sucediendo comenzando a solidificarse en su mente. Se dio cuenta de que la tarea que tenía ante él podría no ser solo sobre el camionero, sino también sobre su propia búsqueda de significado y propósito en la vida. La conexión que se estaba formando entre ellos, incluso en medio de lo sobrenatural, era intensa y palpable. Carlos sabía que, independientemente del resultado, no podía simplemente ignorar esa súplica. La carretera los había unido de manera inexplicable, y se encontró ante una elección que podría moldear no solo el destino del viejo camionero, sino también el suyo propio, movido por una fuerza desconocida. Carlos finalmente respondió, su voz firme, aunque su corazón estaba en un torbellino. ¿Qué necesitas que haga? Las palabras salieron de sus labios como una promesa, una determinación de no dejar a aquel hombre perdido en su dolor. El viejo camionero, con sus ojos profundos y tristes, parecía absorber la seriedad del momento, como si cada palabra de Carlos fuera un hilo de esperanza en medio de un mar de desesperación. El viejo camionero apuntó hacia la carretera frente a él, su mano temblando levemente, pero la dirección era clara. La carga que dejé atrás está en esa dirección. No puedo ir. Pero tú puedes. Eres el único que puede completar este viaje por mí. La voz del hombre era un susurro, pero la gravedad de sus palabras reverberó en la mente de Carlos como un eco de algo mucho más grande que él mismo. En un instante, mientras el viejo camionero gesticulaba, el camión que antes estaba parado frente a él comenzó a desvanecerse, como si se estuviera desvaneciendo en la niebla de la madrugada. El vehículo, que había sido una presencia tan opresiva y amenazante, desapareció sin dejar rastro, y Carlos se quedó de pie, inmóvil, observando el vacío que quedó. El silencio profundo que siguió era casi ensordecedor. Un silencio cargado de significados no expresados y promesas inacabadas. Se sentía como si estuviera en un limbo, entre el mundo de los vivos y el de los muertos, rodeado por una atmósfera pesada de expectativa y misterio.
La carretera frente a él parecía ahora más larga y solitaria que nunca, como si lo estuviera llamando a un viaje que desafiaba la lógica y la razón. Carlos respiró hondo, tratando de reunir su valentía. Sabía que necesitaba actuar, pero la incertidumbre de lo que estaba por venir lo dejaba inquieto. ¿Qué exactamente debía hacer? ¿Cómo podría ayudar a aquel espíritu a completar su misión? Mientras reflexionaba sobre esto, una sensación de determinación comenzó a formarse dentro de él. No podía retroceder ahora. Había algo más grande en juego. Sentía que, al aceptar ese desafío, no solo ayudaría al viejo camionero a encontrar la paz, sino que también descubriría algo importante sobre sí mismo en el proceso. Carlos miró hacia la carretera frente a él con una última mirada. Hacia el lugar donde el camión había desaparecido, tomó la decisión de seguir adelante. El viaje que lo aguardaba podría estar lleno de desafíos, pero estaba decidido a enfrentarlos en nombre del hombre que ahora dependía de él. Al día siguiente, Carlos despertó en la cabaña de una estación de descanso, con el sol brillando y la sensación de que todo había sido una pesadilla. Sin embargo, al mirar por la ventana, vio el camión antiguo estacionado en la carretera, como si estuviera esperándolo nuevamente. La historia del viejo camionero y su carga no lo dejaría en paz. Carlos nunca volvió a conducir por la ruta del lamento. La leyenda continuó extendiéndose entre los camioneros y muchos informaron encuentros similares. Algunos decían que, si escuchabas el sonido de un camión detrás de ti a medianoche, debías seguir adelante y nunca mirar hacia atrás. Después de todo, el viejo camionero todavía estaba ahí, vagando en la oscuridad, buscando a alguien que lo ayudara a completar su última entrega.